funcionarios públicos, señores periodistas, personas que están aquí asistiendo. Y fundamentalmente muy buenas tardes ya a la ciudadanía de Guaranda que nos sigue a través de los diversos medios de comunicación. Hace varios meses ya, en el mes de diciembre, fines del mes de noviembre, este caso fue sometido a consideración del señor presidente de la Corte de Justicia, quien luego de haber sustanciado una audiencia oral, pública y contradictoria, llegó a la conclusión de que no existía ningún delito que sancionar y llegó a la conclusión obvia de que no existiendo delito, no hay responsables de ese delito. Y en consecuencia, al no existir delito, la decisión del señor presidente de la Corte fue dictar lo que en derecho se llama auto de sobreseimiento definitivo del proceso y de los acusados. Es decir, sobreseimiento significa que no hay delito, sobreseimiento del proceso, que no hay delito que perseguir, y sobreseimiento de los acusados, que como no hay delito, no hay responsables. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en la memoria, la palabra sobreseimiento. Significa que no hay delito. ¿Qué pasó, entre otras cosas, en esa audiencia? Y adelanto dos porque son fundamentales. La primera, que el fiscal provincial de la provincia de Bolívar categóricamente señaló que no se estaba acusando al arquitecto Gustavo Jaramillo por haberse robado dinero y tampoco a ningún otro funcionario. Y eso lo mencionó con muchísima claridad. No se trata de una acusación de que estos señores acusados son ladrones. Y eso es fundamental. Es decir, no es que se los acusa de haberse robado llantas, no se los acusa de haber puesto un precio alto, no se los acusa de haber cogido alguna comisión, no se los acusa de que las llantas eran de mala calidad. No, absolutamente no. Y eso debe quedar absolutamente claro. Se los acusa de que siguieron un proceso para comprar llantas que en opinión de la Contraloría no era el adecuado. Y sobre eso, y uno de los motivos por los cuales el señor presidente de la Corte dictó el sobreseimiento, fue porque en esa audiencia oral pública y contradictoria, yo le mostré certificados públicos de decenas de municipios y de decenas de entidades públicas, inclusive algunas vinculadas con Fuerzas Armadas, que habían contratado llantas exactamente igual que como había contratado el municipio de Guaranda. Es decir, le llevé decenas. Mire, aquí están las contrataciones de decenas de municipios que han hecho exactamente lo mismo que el municipio de Guaranda. Y acá hay un pocotón igual, la otra mitad, que ha hecho lo que la Contraloría dice que debía hacerse. ¿Qué significa eso? Que no hay un procedimiento claro para contratar llantas en el Ecuador. Y por tanto, algunas entidades públicas contratan de una forma y otras entidades contratan de otra forma. Permítanme en este momento hacer un brevísimo paréntesis y voy a citar un ejemplo para que lo entienda la ciudadanía, la persona menos ilustrada, el ciudadano que no tiene y que no conoce estas cosas. Miren, todo el mundo probablemente aquí y todo el mundo probablemente en Guaranda ha comido fanesca. Todo el mundo ha comido fanesca. La pregunta es, ¿todas las fanescas se cocina igual? No, unas familias la hacen de una forma, otras la hacen de otra forma. Pero todas usan sal, todas usan granos y al final todas probablemente tienen como resultado una sabrosa fanesca. Pero alguien puede decir que si alguien hizo la fanesca de un modo o de otro modo, por eso cometió una infracción. No, acá es idéntico. ¿Cuál es el resultado final en el caso de la fanesca? Un rico plato de fanesca. ¿Cuál es el resultado en el caso de la contratación? Llantas compradas al precio justo, llantas de buena calidad, llantas que se entregan al municipio, llantas por las que nadie gana una comisión. Uno diría, pero racionalmente, ¿cuál es el problema? Pues no hay ningún problema, y ese es el tema. Y así lo entendió el señor presidente de la Corte de Justicia. Como no hay ningún problema, como no hay delito, se dicta el sobreseimiento. Pues bien, dictado el sobreseimiento, se dictó la providencia correspondiente, el auto que se llama correspondiente. Sin embargo, ese auto fue objeto de apelación por parte de la Fiscalía Provincial,
por parte de la Contraloría General del Estado y por parte de la Procuraduría General del Estado. Inexplicable por qué presentaban esas apelaciones. ¿Y por qué digo que es inexplicable? Porque miren, la Constitución del Ecuador, tratándose de materia penal, tiene una disposición que es muy importante, que se llama el principio de mínima intervención penal. ¿Qué significa este principio? Que la Fiscalía, que la Contraloría, que la Procuraduría no deben preocuparse por perseguir penalmente cosas que no tienen ninguna importancia y ninguna trascendencia. Eso se llama principio de mínima intervención penal. Es decir, que la Fiscalía intervenga de verdad en las cosas importantes, en las cosas que tienen que ver con delincuencia organizada, grandes crímenes, grandes robos, secuestros, apropiación, abigeato, etcétera. Es decir, cosas importantes. Y dice la Constitución, en estas cosas pequeñitas no se metan. ¿Por qué? Porque más cuesta el meterse en esas cosas pequeñitas que el problema que se está manejando. Entonces, en el presente caso, ¿cuál es el supuesto delito? Que hicieron una contratación con un procedimiento que no era, según Contraloría, el adecuado. Sí, muy bien. ¿Cuál es el perjuicio al Estado? Cero. No hay perjuicio al Estado. Y lo dice la Contraloría, y lo dice el fiscal. No hay perjuicio al Estado. Muy bien, no hay perjuicio al Estado. Y yo se los he dicho y se los dije en la audiencia. Señores, si no hay perjuicio al Estado, ¿por qué ustedes, funcionarios de la Contraloría, del Ministerio Público, por qué ustedes gastan plata en perseguir algo que no provocó ningún perjuicio al Estado? Porque ustedes emiten informes, hubieran visto los informes, 50, 60, 80 páginas, copias de los informes. Esos informes se imprimen con tintas. Las tintas de las computadoras y de las impresoras las paga el Estado. Los funcionarios que vienen a las audiencias vienen en carros del Estado, gastan gasolina del Estado, gastan llantas del Estado, gastan tiempo del Estado, cobran sueldo del Estado, gastan harta plata del Estado para perseguir en un juicio a quienes no han causado ningún perjuicio al Estado. ¿Alguien puede entender eso? Yo no lo puedo entender. Y se los he dicho en la audiencia, ¿cómo es que ustedes gastan plata para perseguir un supuesto delito cuando ustedes mismos dicen que no existe perjuicio al Estado? Sin embargo, apelan. Muy bien, presentaron la apelación. Esa apelación fue admitida a trámite por el señor presidente de la Corte, motivo por el cual en el mes de diciembre, el 10 de diciembre, la señora secretaria de la presidencia de la Corte remitió el expediente, el proceso, a la Corte Superior, a la Secretaría de la Corte Superior. No pierdan esta palabrita. Remitió el expediente. Cuando alguien remite un expediente, hay otra persona que recibe el expediente que alguien le remite, ¿verdad? Yo remito, alguien recibe. ¿Por qué esto es importante? Porque la recepción del proceso tiene una gran importancia. ¿Por qué? Por lo que les voy a referir ahora. El Código de Procedimiento Penal consagra en el artículo 348 la llamada confirmación por el Ministerio de la Ley. ¿Y qué dice este artículo? Lo leo. Si la Corte Superior no resolviera la apelación del auto de sobreseimiento, acuérdense que el presidente dictó sobreseimiento y se envió el proceso a la Corte Superior. Si la Corte Superior no resolviera la apelación del auto de sobreseimiento en el plazo máximo de 90 días, el auto, quedará confirmado en todas sus partes. Es decir, el auto de sobreseimiento, si no se resuelve en la Corte Superior en el plazo de 90 días, se confirma. ¿Qué significa eso? Que desde el día en que se produjo la recepción del proceso, el 10 de diciembre del año 2012, transcurridos 90 días, esto es, 10 de marzo del año 2013, si la Corte Superior hasta el 10 de marzo no había conocido la apelación, no había resuelto la apelación, no había convocado audiencia oral, pública y contradictoria para conocer la apelación,
el auto de sobreseimiento quedaba confirmado por el Ministerio de la Ley. ¿Qué significa por el Ministerio de la Ley? Que simplemente se confirma no por decisión de un juez y que no se requiere que un juez declare la confirmación. Basta que transcurra el día. Es decir, a las 12 de la noche del día 10 de marzo del 2013, el auto de sobreseimiento era definitivo. Sin perjuicio de que esto es clarísimo y no admite discusión, días antes, meses antes en realidad, de que opere por el Ministerio de la Ley el sobreseimiento, es decir, antes del 10 de marzo, 3 jueces, la abogada Rosa Vázquez, con jueza provincial, les ruego no olvidar los 2 nombres siguientes, doctor Mario Espinosa Ortiz y doctor Salvador Morejón Pérez, juez temporal. El doctor Mario Espinosa y el doctor Salvador Morejón son los que ahora han ordenado la prisión del alcalde. Les ruego no olvidar estos nombres. Esta sala, el día 30 de enero del 2013, aquí está la providencia, 30 de enero, recuérdense las fechas, el proceso llegó a la sala el 10 de diciembre. El 30 de enero, es decir, 50 días después, o 51 días después, dictan una providencia. ¿Y qué dicen en esta providencia? Dicen lo siguiente: abocamos conocimiento de la presente causa. Los jueces temporales de la Sala Especializada de Garantías de la Corte Provincial de Justicia, es decir, la Sala, abocamos conocimiento de la presente causa. Hágase conocer a las partes la recepción del proceso. Es decir, le están diciendo al arquitecto Jaramillo y al resto de acusados y al fiscal, etcétera, señores, entérense que hemos recibido el proceso. 30 de enero. Vamos a suponer que se pudiera dar una interpretación y que los jueces dijeran, bueno, una cosa es que llegue el expediente a la secretaria y otra es que ya nos ponga en conocimiento de los jueces. Eso no es lo que dice la ley, pero pensemos que esa interpretación se hace. Desde el 30 de enero del 2013, los 90 días vencieron también. Un día de enero, 28 días de febrero, 31 días de marzo, 30 días de abril. En exceso, los 90 días. Es decir, aún entendiendo que estos jueces de la sala decían que la recepción había operado en esta fecha, lo que no dicen, porque lo que están diciendo es, hágase conocer a las partes que el proceso ya esté en la sala. Pero aún en ese caso, los 90 días habían vencido el 30 de abril. Es decir, el 30 de abril del 2013, por el Ministerio de la Ley, en esa interpretación, se acabó el juicio. Clarísimo, no hay duda. Sin embargo, ¿qué ocurre? De la noche a la mañana, y ahora sí les ruego, les voy a dar los nombres completos. Estos nombres Guaranda no puede olvidar. Abogado Vicente Vega Obando, doctor Salvador Morejón Pérez y doctor Mario Espinosa Ortiz. Repito, abogado Vicente Vega Obando, doctor Salvador Morejón Pérez y doctor Mario Espinosa Ortiz. El 17 de mayo de 2013, acuérdense que en esta segunda interpretación, el 30 de abril, ya operó el Ministerio de la Ley. El 17 de mayo dictan una providencia en la cual convocan a los sujetos procesales a una audiencia oral, pública y contradictoria para conocer y resolver el recurso de apelación. Es decir, para estos señores la ley no vale nada. El artículo 348 que antes les leí no vale nada. Y como no les importa lo que dice el artículo 348, el 17 de mayo dicen, va a la audiencia. Y convocaron la audiencia para el día 22 de mayo, 2 y 15 de la tarde. En horas de la mañana se presentó un escrito por parte del arquitecto Gustavo Villacrés. Y en ese escrito les dice a los jueces, señores jueces, ustedes no pueden instalar una audiencia, porque ha operado el sobreseimiento
por el Ministerio de la Ley y se ha confirmado la resolución del presidente de la Corte Superior. Ustedes, si convocan e instalan esa audiencia, estarán violando la ley. Les anticipo, no violen la ley. No les importó nada e instalaron la audiencia. A la audiencia no concurrió uno de los acusados y tampoco concurrió uno de sus abogados. Por tanto, había una persona que estaba sin defensa, estaba en indefensión. A estos tres señores no les importó nada. Instalaron la audiencia. De nada sirvieron las alegaciones, nada. Instalaron la audiencia. Y muy bien, se sustancia la audiencia. El fiscal repite lo que había repetido en todo el juicio. El abogado de la Contraloría repitió lo que había dicho siempre, el de la Procuraduría igualito. Y entonces toca el momento de resolver. Y los tres jueces entraron a deliberar unos 20-25 minutos. Salieron. Y cuando salieron, dictaron una resolución de forma oral. Y dijeron, esta sala, luego de las consideraciones o deliberaciones, resuelve revocar el auto de sobreseimiento dictado por el presidente de la Corte y en su lugar dictar auto de llamamiento a juicio en contra de los procesados. Es decir, pese a que no tenían ya facultad para pronunciarse, no tenían facultad para resolver, pese a que durante la audiencia se les había dicho, señores, ustedes ya no pueden resolver esto. No importa. Y dijeron, lo que hizo el presidente de la Corte está mal, así que los acusados o los procesados deben ser llamados a juicio. Y hasta allí. Muy bien. ¿Cuál es la enorme sorpresa del día siguiente? El día siguiente, el día 23, se dicta una resolución por escrito, porque la ley dice que luego de la audiencia los jueces anuncian su resolución, pero los obliga, dentro de los 3 días siguientes, a que preparen un escrito que contenga los argumentos de su resolución. Bien. Dictan, aquí está la providencia, una providencia que tiene 2, 3, 4 carillas. Bien. La primera carilla refiere los antecedentes. La segunda carilla refiere asimismo a alguna identificación de los procesados, etcétera. Refiere las cosas que se han dicho. Y en un parrafito bien chiquito, un pedacito como este, supuestamente razonan la decisión que van a tomar. Citan un par de artículos que no vienen al caso y resuelven dictar auto de llamamiento a juicio, es decir, sin dar los motivos. ¿Cuándo se cometió el delito? ¿En qué lugar se cometió el delito? ¿Cuál fue la participación de los procesados? ¿Por qué razón consideran que la acusación del fiscal debe ser aceptada? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos? Nada, nada. Simplemente dictan auto de llamamiento. Pero, sin perjuicio de que esto ya es gravísimo, porque no podían dictarlo, de repente, como sacado de debajo de la manga, como cuando sacan esos magos una carta por acá, de repente, de un momento a otro, sin que se haya discutido esto, en 2 líneas dicen lo siguiente: por encontrarse reunidos todos los presupuestos contemplados en el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la prisión preventiva en contra de los procesados. El día anterior, el día 22 de mayo que hicieron la audiencia, no ordenaron la prisión. Y el día 23, milagrosamente, apareció una prisión. Y miren cómo lo dice, por encontrarse reunidos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Por qué están reunidos? Pero eso no es lo grave. Lo grave, lo terrible, lo inexplicable dentro de la razón y dentro de la lógica, porque dentro de otras circunstancias sí se pueden establecer perfectamente bien, es que el Código Penal, de Procedimiento Penal, en un articulito que o se olvidaron de leer o no lo han analizado del Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Penal tiene una norma mandatoria que señala lo siguiente: la solicitud de prisión preventiva será motivada y el fiscal deberá demostrar la necesidad de la aplicación de dicha medida cautelar.
¿qué significa este artículo? Y esto es gravísimo. El artículo señala, primero, que tiene que haber solicitud de prisión preventiva. Alguien tiene que pedirla. ¿Quién es ese alguien en el proceso penal en el Ecuador? El fiscal. Si el fiscal no pide prisión, no puede haber prisión. Pero no basta con que el fiscal pida prisión. El fiscal tiene que pedir prisión y tiene que justificar el porqué de la prisión. Y el Código de Procedimiento Penal del Ecuador no solamente señala que debe justificarse el porqué de la prisión, sino que de forma clara menciona que la prisión preventiva en el Ecuador es restrictiva. Solamente cuando no funcionen ninguna de otras medidas cautelares, como son, por ejemplo, la prohibición de salir del país. Por ejemplo, la obligación de presentarse cada cierto tiempo ante la autoridad, ante el juez, por citar dos. Entonces, el código lo que dice es la prisión preventiva solamente cuando no funcionen otras medidas cautelares. A solicitud del fiscal y siempre que el fiscal lo solicite de forma motivada, fundamentada, justificada, el porqué. Pero en este caso, no solo que el fiscal no pidió prisión preventiva, por lo cual los jueces violaron una vez más la ley, sino que el fiscal de forma expresa dijo que él no pedía prisión preventiva. Es decir, el fiscal, que es el único que puede pedir, dijo que él no la pide. ¿Y por qué el fiscal no la pidió? Porque sabe que el alcalde es un alcalde en funciones, que tiene raigambre en la ciudad, que tiene a su familia en la ciudad, que tiene sus actividades en la ciudad y que no tiene por qué escapar. Y no solo que no tiene por qué escapar, sino que ya compareció a la primera audiencia, ya compareció a la siguiente audiencia, está en la ciudad, da la cara, se defiende, se muestra. Es decir, no hay riesgo de que se escape. Por eso el fiscal no pidió prisión preventiva. Entonces, ¿cómo es que los señores Vicente Vega Obando, Salvador Morejón Pérez y Mario Espinosa Ortiz ordenan la prisión preventiva del alcalde y de los otros acusados? Yo no lo entiendo. Lo sospecho, pero no lo entiendo. Entonces, como la actuación de los tres jueces que he mencionado es una actuación absolutamente violatoria de ley, pero absolutamente, es decir, no es un tema discutible, es contundente. El día de hoy, en horas de la mañana, el arquitecto Gustavo Jaramillo ha presentado una denuncia por el delito de prevaricato en contra de los tres jueces mencionados. Denuncia que ha sido presentada en la Fiscalía General del Estado a cargo del doctor Galo Chiriboga. Confiamos en que la Fiscalía actúe con la celeridad que corresponde. Pero no solo eso. Existe el Código Orgánico de la Función Judicial que contempla diversas sanciones para los jueces que cometen infracciones en el ejercicio de sus funciones. Y una de esas infracciones es justamente la de actuar en un proceso judicial y en ese proceso judicial tomar decisiones, dictar providencias, etcétera, que sean calificadas como que configuran lo que se llama un error inexcusable. Esto es, un error que no se puede dispensar, un error que no se puede perdonar, un error que no se puede disculpar. Si la ley es categórica y dice que solamente se puede ordenar prisión preventiva previa petición del fiscal, y si el fiscal en este paso no pide prisión, ¿alguien puede justificar o disculpar ese error? No, ese es un error inexcusable, no se puede disculpar. Si la ley claramente señala que el sobreseimiento se confirma por el Ministerio de la Ley transcurridos 120 días, y los jueces no hacen caso a esa disposición de la ley, ¿se puede disculpar ese error? No, no se puede disculpar ese error. Por tanto, ese error inexcusable o esos errores inexcusables deben ameritar la imposición de una sanción. ¿Y cuál es la sanción prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial? La de destitución de estos malos funcionarios.
Yo hago un llamado público en este momento al señor director general del Consejo de la Judicatura de Bolívar con sede en Guaranda. El arquitecto Gustavo Jaramillo presentó una queja en contra de los jueces. La queja fue presentada el día 28 de mayo a las 9:16 de la mañana. Hago un llamado, insisto, para que esta queja sea sustanciada con la celeridad que la ley exige, para efectos de que se imponga la sanción de destitución a estos funcionarios. Finalmente, el arquitecto Gustavo Jaramillo es el alcalde de la ciudad, elegido por votación popular. Es el principal responsable de que los servicios básicos a cargo de la municipalidad puedan llegar a los habitantes. Por tanto, tiene un enorme compromiso y una enorme obligación con la ciudad. La orden de prisión dictada de forma ilegal, de forma inconstitucional, ¿qué es lo que pretende? Pretende descabezar a la municipalidad de Guaranda. Es decir, 3 jueces que no fueron ni siquiera designados por sorteo, como manda la ley, porque la ley manda que vayan por sorteo, y los 3 jueces no fueron designados por sorteo, pretenden con una decisión arbitraria, ilegal, inconstitucional, que constituye un delito, pretenden burlar la voluntad de la ciudadanía de Guaranda que designó y escogió mediante el sufragio como alcalde al arquitecto Gustavo Jaramillo. Esto, señores de Guaranda, señores de la ciudadanía, señores de medios, esto no se puede aceptar. La ciudad no debe aceptar este tipo de decisiones. Pero además, y en algo que es sumamente importante, si esto pretenden estos jueces hacer contra el alcalde de la ciudad, pobres de los ciudadanos de a pie. Pobres de los ciudadanos de a pie de Guaranda si tienen que ser juzgados por estos 3 señores que hoy día han sido acusados por el delito de prevaricato. No se puede aceptar, la ciudadanía de Guaranda no puede aceptar que estos 3 señores sean sus jueces. Estos señores no pueden ser jueces un día más en la ciudad de Guaranda. Para concluir, quiero simplemente expresar y exteriorizar mi total respaldo al alcalde de la ciudad, mi total respaldo al resto de funcionarios acusados y mi compromiso, Gustavo, mi compromiso de incoar todas las acciones judiciales necesarias para que actuaciones tan irregulares que ponen en juego la marcha mismo de la municipalidad y la libertad, bien preciado, el bien más preciado después de la vida, de los ahora procesados, sea absolutamente respetado. La libertad, que lo sepan bien, no es un juego del que se dispone por decisiones judiciales absolutamente equivocadas como las que he comentado. La libertad es un don valioso, un tesoro de cada ciudadano. Y en consecuencia, Gustavo, mi compromiso de luchar con todo el tesón necesario porque su libertad se mantenga. Y si en algún momento, sea porque el Consejo de la Judicatura no trabaja con celeridad, que yo confío que lo harán, pero si en algún momento no trabaja con celeridad, y si en algún momento tarda la justicia en llegar a los autores de esta decisión, y si en algún momento esa libertad es coartada transitoriamente, sepa usted que tendrá todo mi respaldo, porque será un tema transitorio, porque usted ni el resto de procesados no ha cometido ningún delito. Y asimismo mi compromiso absoluto para que quienes han dictado estas nefastas providencias y estas nefastas órdenes de prisión
respondan con todo el rigor de la ley y sean sancionadas penalmente, que es lo que corresponde. Mi compromiso hacia usted, Gustavo, y hacia la ciudadanía. Muchas gracias.